buenos días a todos. Primero, dar las gracias a nuestras chicas, a las ponentes que han hecho por el esfuerzo y el trabajo que han hecho para desarrollar esta presentación, y a vosotros, ¿no? A los que estáis in situ y a los que están conectados online, porque, bueno, nosotros estamos encantados porque es la primera sesión que hacemos en conjunto con el servicio de cirugía y, por supuesto, de urgencias, ¿no? En colaboración con urgencias. La verdad que cuando nos planteamos un poco uno de los temas que queríamos hacer, pues nos pareció que la patología biliar era un tema tremendamente prevalente en esta área de salud, además de a nivel de todos los sitios y en todos sus escenarios, ¿no? Desde el cólico biliar hasta la pancreatitis, no podíamos hablar de todo y entonces decidimos que la pancreatitis biliar era algo tremendamente interesante, prevalente. Era retador porque desde muchísimo tiempo es una patología que ha ido cambiando, ¿no? En su manejo, en su tratamiento, que sigue habiendo muchos puntos controvertidos todavía sin solucionar y que lo que queríamos era contaros la actualización, ¿no? En el manejo y en el tratamiento. Y como los cirujanos no estamos contentos si no quitamos cosas del cuerpo, pues también quisimos un poco hablar del papel de la colecistectomía como tratamiento radical o definitivo y sobre todo hablar de cuándo era el momento óptimo. Y a raíz de esa reflexión, ese momento óptimo de la colecistectomía, queríamos contaros, ¿no?, que desde hace un año pusimos en marcha un protocolo consensuado con medicina interna en el que, bueno, reflexionando cuándo era mejor operar a esos pacientes, decidimos que pacientes ingresados con pancreatitis biliar no grave los operábamos en el momento antes de irse de alta, y el paciente, una vez pasado el episodio, se iba sin vesícula y así evitábamos que pudiese tener nuevos episodios de pancreatitis. Y bueno, yo creo que sin más demora me gustaría presentar a las dos ponentes, la doctora Vanessa Suárez, SR4 de Medicina de Familia, ha estado 4 años con nosotros, hemos estado encantadísimos de tenerla y esperemos que se pueda quedar con nosotros. Y la doctora Carlota Tuero, de Servicio Adjunta del Servicio de Cirugía General, que nos van a hacer, como os he comentado, una actualización de que os reís. ¿Qué pasa? Ah, eso, una actualización en el tratamiento y en el manejo de la pancreatitis aguda biliar. Adelante, muchísimas gracias. Ah, no. Sí, vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Sole, por la presentación. Hoy vamos a hablar, como ha comentado Sole, de pancreatitis aguda. Para comenzar, comenzaré hablando yo sobre la parte de aspectos más médicos, presentaré un breve caso clínico y hablaré sobre todo de la parte diagnóstica y de las actualizaciones del tratamiento médico. Después, Carlota nos hablará del manejo de las complicaciones, así como del tratamiento quirúrgico y un poquito más en profundidad de la pancreatitis aguda biliar. Antes de comenzar, me gustaría agradecer su ayuda a la hora de realizar esta sesión a las doctoras Clara La Plata y Iranzu Escurra, así como al doctor Jorge Abadía, para la preparación de la sesión. Comenzamos con el caso clínico, y se trata de un varón de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, sin ningún otro antecedente referido de interés, que es derivado de urgencias en ambulancia convencional tras presentar un cuadro de mareo mientras se encontraba sentado, sin ninguna otra clínica acompañante. En ningún momento presenta dolor torácico, ni palpitaciones, ni disnea, y tampoco pérdida de conocimiento. A su llegada a urgencias presenta buen estado general, sí que tiene una tensión arterial límite y el resto de constantes vitales en el rango de normalidad. De la exploración física destaca un dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho. Se le administra fluidoterapia con suero fisiológico con adecuada respuesta clínica y se realizan diferentes pruebas complementarias, electrocardiograma y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos significativos, mientras que en la analítica de sangre destaca una hiperbilirrubinemia discreta con hipertransaminasemia no conocidas previamente. Durante su estancia en urgencias, el paciente presenta un nuevo episodio de malestar general con palidez y sudoración profusa, así como dolor epigástrico intenso,
con bradicardia e hipotensión marcada. Mientras se administra la fluidoterapia, analgesia y antieméticos, se realizan nuevas pruebas complementarias. En la gasometría venosa se ven datos de acidosis metabólica con elevación del lactato y en la analítica de sangre destaca hiperamilasemia que no se había visto antes. Dada la situación de gravedad del paciente, se realiza un tactógrafo abdominal donde se informa de hallazgos compatibles con pancreatitis aguda. Dada esa tendencia a la hipotensión y bradicardia, el paciente ingresa en UCI para monitorización estrecha y para tratamiento. Este paciente permanece ingresado en UCI durante casi un mes, con diagnóstico de pancreatitis aguda grave de etiología biliar y presenta la serie de complicaciones que podéis ver en la diapositiva. Inestabilidad hemodinámica, fracaso respiratorio, fracaso renal con disfunción hepática, coagulopatía, complicaciones también a nivel infeccioso. Es preciso intervenirle quirúrgicamente por la presencia de un absceso abdominal, presenta también hilo paralítico. En los sucesivos TAC abdominales que se le realizan, se informa de importante presencia de necrosis, así como peritonitis, anasarca e infartos esplénicos. Finalmente, a pesar de todos los tratamientos e intervenciones, el paciente fallece. La pancreatitis aguda, ya entrando en materia, es una enfermedad impredecible y de curso clínico variable. Afortunadamente, el 80% de los casos cursan de manera leve, con resolución más o menos en el plazo de una semana y mortalidades en torno al 2-5%. El 20% restante de los pacientes, como es el caso del paciente del caso clínico, presentan formas moderadas graves de la enfermedad, cuyo pronóstico va a depender sobre todo de la presencia de fallo orgánico persistente, así como de necrosis pancreática y de si ésta se infecta. Cuando esto ocurre, los estudios hablan incluso de mortalidades del 70%. En cuanto a la patogenia, como aparece aquí en los recuadros, lo que se va a producir sobre todo es una activación a nivel intraductal de las enzimas proteolíticas que van a exponer la glándula pancreática a su acción, con la consiguiente autodigestión e inflamación del páncreas. Se va a producir una reacción inflamatoria en cadena y sobre todo disfunción a nivel microvascular, a nivel endotelial, lo cual va a producir una fuga de líquido del espacio intravascular a otros espacios, provocando complicaciones como puede ser síndrome compartimental abdominal o la hipovolemia consiguiente, y esto tendrá implicaciones de cara al tratamiento. En cuanto a la etiología, fundamentalmente se produce debido a la litiasis biliar, que es el 45-50% de los casos, lo cual tendrá repercusiones para el tratamiento y por eso es precisa una identificación precoz de la misma, seguida por el alcohol, con un 20%. Para el diagnóstico necesitaremos dos de los siguientes tres criterios que podéis ver en el recuadro. A nivel clínico necesitaremos dolor en el abdomen superior, que puede presentar irradiación en cinturón, puede tener mayor o menor afectación del estado general, con náuseas, vómitos, hipotensión, fiebre, etc. A nivel analítico necesitaremos la determinación de amilasa y lipasa sérica, 3 veces por encima del límite superior de normalidad, y hallazgos radiológicos compatibles, tanto en la ecografía como en el SCAE o bien en la resonancia. A la hora de realizar la anamnesis, tendremos que investigar sobre episodios previos similares, presencia de litiasis previas, así como procedimientos invasivos previos como pueda ser una CPRE. A nivel analítico hemos dicho que utilizaremos la determinación de amilasa y lipasa, pero tenemos que tener en cuenta que la amilasa es inespecífica, puede aparecer elevada en otros procesos como la obstrucción intestinal, fallo renal, polilitiasis, infecciones, etc. La lipasa, por el contrario, es más específica y presenta una elevación precoz y más mantenida en el tiempo. Sin embargo, tenemos que recordar que la amilasa y la lipasa su determinación no tiene valor pronóstico ni tampoco nos sirve para determinar la gravedad del cuadro. Otras determinaciones que nos pueden resultar útiles son las transaminasas, donde la elevación de la LT por encima de 150 durante las primeras 48 horas asociada a una bilirrubina mayor de 4 tiene un alto valor predictivo positivo para el origen biliar. En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía abdominal tiene un papel importante. Es verdad que el páncreas es difícilmente visualizado debido al gas intestinal, pero la ecografía nos va a servir para determinar esa etiología biliar, ya que vamos a determinar si hay litiasis biliares, si hay obstrucción de la vía biliar o si hay una colecistitis asociada, lo cual nos va a modificar también el tratamiento. Por tanto, la ecografía abdominal estaría indicada realizar en las primeras 24-48 horas desde el inicio de los síntomas. El TAC abdominal se puede realizar de forma urgente cuando tenemos datos de empeoramiento clínico, de falta de respuesta al tratamiento o tenemos signos de gravedad en el paciente.
caso de que no se realice el TAC de forma urgente porque no tenga indicación, tendríamos que realizarlo a las 72-96 horas para valorar un poco la presencia de complicaciones, así como valorar la presencia de necrosis. Y también tendría indicación de realizarse a los 7 días del TAC inicial. Otras pruebas que nos pueden servir son la econdoscopia y la resonancia, sobre todo en casos de etiología desconocida para descartar la presencia de microlitiasis que no hayamos visto, por ejemplo, en la ecografía abdominal. Una vez establecido el diagnóstico, interesaría tener herramientas para poder adelantarnos a ese curso variable de la enfermedad, saber qué pacientes tienen mayor probabilidad de evolucionar mal para así poder vigilarlos más de cerca y adelantarnos con el tratamiento. En esta línea se han desarrollado múltiples escalas predictivas a lo largo de los años, pero lo que nos dicen las guías actualmente es que estas escalas presentan diferentes problemas a la hora de su aplicación, bien porque son muy laboriosas de aplicar, bien porque necesitan horas o incluso días de evolución para que su aplicación sea fiable, y la pancreatitis aguda es una enfermedad dinámica, es una enfermedad de la cual precisamos información en tiempo real. En este sentido, las guías lo que nos recomiendan es una dimensión, o sea, una aproximación, en 3 dimensiones, apoyándonos en la evaluación de los factores de riesgo del paciente, como son la edad, índice de masa corporal por encima de 30, así como comorbilidades previas. Tendremos que vigilar también la aparición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente, cuyos criterios podéis ver en la tabla de la diapositiva y hablaremos ahora. Y tendremos que monitorizar también la respuesta al tratamiento inicial. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza por los parámetros que podéis ver en la tabla. Veremos la temperatura, las alteraciones a nivel de los leucocitos, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. La presencia de 2 o más criterios es definitoria del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se ha visto que los pacientes que presentan un SIRS persistente, es decir, que dure más de 48 horas, presentan un mayor riesgo de fallo multiorgánico y de mayor mortalidad, por lo que se recomienda que pacientes que presenten una puntuación del SIRS de 3 o de 4 tengan una monitorización estrecha. Por tanto, tendremos que vigilar su aparición durante las primeras 24 horas, desde el inicio de los síntomas, hasta al menos 48 horas desde el inicio de los síntomas. Ya para clasificar la gravedad, utilizaremos la clasificación revisada de Atlanta, que va a distinguir 3 grados en la pancreatitis, leve, moderada, grave, en función de la presencia de fallo orgánico y de complicaciones locales o sistémicas. Distinguiremos pancreatitis moderada y pancreatitis grave en función de si este fallo orgánico es transitorio o es persistente, estableciendo el punto de corte en 48 horas de evolución. El fallo orgánico lo vamos a evaluar con los criterios modificados de Marshall. Se va a establecer una serie de puntuación en estos parámetros que podéis ver aquí. A nivel respiratorio miraremos la PACI, a nivel renal los valores de creatinina sérica y a nivel cardiovascular veremos el pH y la presión arterial sistólica. Puntuaciones iguales o mayor a 2 determinan la presencia de fallo orgánico. En cuanto al tratamiento médico de la pancreatitis aguda, el tratamiento va a ser inicialmente de soporte y va a precisar un manejo multidisciplinar. Y se va a basar fundamentalmente en 3 pilares, que van a ser la fluidoterapia, la nutrición y analgesia, que vamos a ver ahora. La fluidoterapia es la piedra angular del tratamiento, ya que, como hemos dicho, en la patogenia se produce una disfunción de la microvasculatura a nivel endotelial que nos va a condicionar esa fuga de líquido del espacio intravascular a un tercer espacio, con consiguiente riesgo también de síndrome compartimental abdominal, anasarca, etc., que nos podrá también agravar comorbilidades previas del paciente. Y esa pérdida de líquido intravascular nos produce también hipovolemia y un fallo en el riego sanguíneo que nos va a provocar esa hipoperfusión tisular y orgánica. Tradicionalmente se abogaba por un régimen de fluidoterapia de hiperhidratación en el cual se administraban grandes volúmenes de fluidoterapia, pero se ha visto con el tiempo que esa hemodilición presenta altas tasas de mortalidad y de infección, por lo que a día de hoy lo que se recomienda es una normohidratación, administrar la cantidad de fluidoterapia suficiente para asegurar una adecuada respuesta clínica sin caer en el exceso ni en el defecto, por los problemas que hemos comentado. Esta fluidoterapia debe ser de instauración precoz en las primeras 24 horas y guiada por objetivos. Por tanto, tendremos que monitorizar constantemente la respuesta al tratamiento. Y nos basaremos en los parámetros que veis en el recuadro. Lo que recomiendan las guías es que nos fijemos en la frecuencia cardíaca, en asegurar una presión arterial media adecuada, así como un ritmo de diuresis horario adecuado,
Y los valores de hematocrito nos ayudarán a ver si estamos provocando una hemodilución o si por el contrario tenemos hemoconcentración. Esta fluidoterapia se recomienda que se realice con cristaloides isotónicos, si bien es cierto que las últimas guías hablan más a favor del rincer lactato, ya que se asocia con menores tasas de SIRS, menor acidosis y que mejora los parámetros inflamatorios. Y la administración de la fluidoterapia debería realizarse a un ritmo aproximadamente de entre 5 y 10 mililitros kilo hora, como digo, hasta alcanzar los siguientes objetivos y siempre teniendo en cuenta las comorbilidades previas del paciente. No va a ser lo mismo tratar a un paciente joven sin patologías previas que a un paciente de más edad con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, por ejemplo. En cuanto a la nutrición, tradicionalmente se recomendaba el reposo intestinal, la dieta absoluta, pero a día de hoy se ve que esto es contraproducente para el paciente. Lo que se recomienda a día de hoy es la nutrición precoz, con inicio en las primeras 24-48 horas, ya que se ha visto que tiene efectos beneficiosos para la evolución del cuadro. En cuanto a la nutrición oral y enteral, no hay diferencias significativas. En general, se recomienda que en cuadros leves se inicie nutrición por vía oral mediante la ingesta precoz a demanda, según la tolerancia del paciente. Una vez que haya mejorado el dolor abdominal, así como los parámetros inflamatorios, podríamos probar a que el paciente comience la tolerancia oral, sin ninguna recomendación especial en cuanto a dieta. No se han visto diferencias significativas en cuanto a dieta sólida regular y dieta sólida baja en grasas. Sin embargo, sí que se ha visto que la dieta sólida baja en grasas presenta mejores resultados que la dieta basada en líquidos claros, por ejemplo. Cuando la dieta oral sea insuficiente o ya tengamos cuadros más graves de enfermedad, podremos iniciar la nutrición enteral, también de manera precoz, en las primeras 24 a 48 horas. No se han visto diferencias significativas en cuanto a sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y sí que se ha visto que la nutrición enteral es superior a la nutrición parenteral, que presenta más complicaciones a nivel infeccioso y de requerimientos quirúrgicos. Por tanto, lo que recomiendan las guías es reservar la nutrición parenteral para casos en los que la nutrición enteral sea insuficiente o no sea posible. Uno de los principales factores pronósticos durante el curso de la enfermedad es la infección de las necrosis pancreáticas. No obstante, la profilaxis antibiótica de rutina no está indicada en la pancreatitis aguda, ya que se ha visto que no reduce el riesgo de infecciones, tampoco reduce la mortalidad y en cambio sí que nos aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, tanto por bacterias multiresistentes. En caso de que sospechemos infección o que la confirmemos por datos clínicos o datos radiológicos, tendremos que administrar antibioterapia, sobre todo para cubrir los gram negativos. Y esto lo conseguiremos preferiblemente con carbapenémicos o quinolonas. Por otro lado, tampoco se recomiendan los antifúngicos administrados de rutina y para los probióticos tampoco hay evidencia suficiente para recomendar su uso. La analgesia va a tener un papel también muy importante en el tratamiento de la pancreatitis, pero no se ha visto que ningún grupo farmacológico sea superior a otro, por lo que se recomiendan combinaciones de opioides y de no opioides. Sí que se ha visto que los opioides disminuyen las necesidades de rescates de otros fármacos y que tienen efectos beneficiosos, por ejemplo, reduciendo también la duración de la estancia hospitalaria. Hay otras técnicas en estudio, como puede ser la analgesia epidural torácica, pero todavía no hay datos suficientes como para recomendar su uso de forma sistemática. Se han estudiado también diferentes fármacos y diferentes intervenciones, como puede ser el hemofiltrado o el lavado peritoneal, pero tampoco se ha visto que de momento modifique ninguno el curso de la enfermedad ni el desenlace, por lo tanto son necesarios más estudios. Todos aquellos pacientes que presenten pancreatitis aguda grave por la clasificación de Atlanta, es decir, aquellos con fallo orgánico persistente mayor de 48 horas, deberían ser por lo menos valorados para su ingreso en UCI. Aquellos pacientes que presenten fallo orgánico respiratorio con una PACI menor de 300 o que estén taquipneicos, pacientes que estén hipotensos o con necesidad de vasopresores y así como pacientes que se encuentren en situación de oligoanuria. También aquellos pacientes que presenten una pancreatitis aguda con otro tipo de alteraciones que nos puedan complicar el curso de la enfermedad, como pueden ser alteraciones neurológicas o alteraciones metabólicas a nivel del equilibrio ácido-base o alteraciones iónicas, también deberían ser valorados para su ingreso en UCI. En cuanto a pacientes que puedan presentar un riesgo de empeoramiento clínico rápido, como pueden ser pacientes con IMC mayor de 30, pacientes más añosos, pacientes con pancreatitis moderada o si es persistente, debería valorarse su ingreso en unidades de cuidados intermedios. Hemos dicho que en la clasificación de Atlanta distinguían
la pancreatitis modelo y la pancreatitis grave, también en función de la presentación de complicaciones locales o sistémicas. Las complicaciones sistémicas van a deberse sobre todo a exacerbaciones de las comorbilidades previas del paciente, al fallo multiorgánico y al distrés respiratorio. Cabe mencionar también la importancia de la hipertensión intraabdominal, que aparece en el 80% de los pacientes con pancreatitis aguda, pero solo un pequeño porcentaje de ellos desarrolla síndrome compartimental abdominal. Y vamos a decir que tiene este síndrome cuando la presión intraabdominal esté por encima de 20 y se asocie a un nuevo fallo orgánico, sabiendo que los riñones son un órgano especialmente sensible a estos cambios de presión intraabdominal. Bueno, las complicaciones locales surgen por la extensión por completo de todo el proceso inflamatorio pancreático y tenemos que sospecharlas pues, cuando el paciente empieza con un dolor abdominal nuevo que no tenía, con una alteración analítica y también pues, con datos de sepsis. En ese caso lo que tenemos que hacer es un escáner y las complicaciones locales que podemos encontrar pues, son las más frecuentes, son las colecciones y también podemos encontrar pues, necrosis de colon, por ejemplo, trombosis de la vena esplénica, trombosis portal y alguna colección pues, que esté también dando sintomatología. Los tipos de colecciones se dividen en función de su contenido, si tienen contenido líquido o contenido necrótico, y también en función del tiempo de evolución, cuando son de menos de 4 semanas de evolución y de más de 4 semanas. Cuando las tenemos con un contenido líquido que son de menos de 4 semanas de evolución, pues tenemos las colecciones agudas pancreáticas líquidas, son las primeras que vemos en el recuadro a la izquierda. Luego, si son de menos de 4 semanas de evolución, pero en su interior ya tienen contenido necrótico, hablaríamos de colecciones agudas necróticas. Y cuando ya la colección ya lleva más de 4 semanas de evolución desde que el paciente ha iniciado con los síntomas, vemos pues unas colecciones que están bien definidas, con una pared clara, delimitadas, y tenemos los pseudoquistes pancreáticos, el contenido es meramente líquido, y el wall of necrosis cuando el contenido pues ya tiene cierta parte de necrosis. Respecto a las indicaciones de drenaje de estas colecciones, principalmente vienen indicadas por el empeoramiento, por el estado clínico del paciente y la sospecha de que haya una infección en esa necrosis. Entonces, para diagnosticar esa infección es necesario hacer una PAC de la lesión, pues no hace falta, nos podemos basar también pues, en los datos clínicos, si el paciente tiene fiebre, los datos analíticos, pues eso, también empeoramiento analítico, y si le hacemos un escáner también vemos gas. Esas situaciones pues, nos harían sospechar que la necrosis está infectada. Siempre cabe destacar que para tratar las colecciones lo ideal es esperar 4 semanas, mínimo 4 semanas a que la colección ya esté ubicada y ya esté ya bien delimitada. En ese caso, cuando ya han pasado 4 semanas, las indicaciones varían un poco y bueno, pues también se puede operar cuando, se puede hacer un procedimiento invasivo cuando el fallo tiene un fallo orgánico persistente aunque no haya signos de infección. Cabe destacar que los pacientes operados con esas indicaciones y que se sacaba una muestra de cultivo en la cirugía, en más de la mitad el cultivo era positivo. Luego, pues eso, pues causas de colecciones que estén siendo sintomáticas, que esté causando obstrucción o también el síndrome del ducto desconectado. Y ya, pues más allá de las 8 semanas, pues las indicaciones son pues, que principalmente persista el dolor en el paciente, disconfort, molestia. El tipo de drenaje, pues tenemos primero el drenaje percutáneo, que puede estar guiado por ecografía o por escáner, que consiste en colocar un drenaje en la colección y es una de las primeras líneas de tratamiento junto con el tratamiento endoscópico. Este drenaje, el drenaje como tal, pues resuelve el proceso infeccioso entre un 25 y un 60% de los pacientes y también retrasa la necesidad de hacer una intervención quirúrgica. Entonces, esto es ideal pues, en los casos en los que tenemos un paciente con un deterioro clínico de menos de 4 semanas en los que hay que hacerle un tratamiento y aquí es donde sería pues la indicación principal, ¿no? Y luego también pues en pacientes que no son subsidiarios de endoscopia o que por la localización de la colección pues la endoscopia no se puede hacer o no está disponible o se ha intentado drenar por endoscopia pero no ha sido eficaz. Las complicaciones que tiene el drenaje percutáneo pues principalmente son la formación de una fístula pancreatocutánea o la infección de la colección si esta no está infectada. El manejo endoscópico también es otra de las primeras líneas de tratamiento junto con el drenaje percutáneo. Y con respecto al drenaje percutáneo, pues bueno, evita la formación de la fístula pancreatocutánea. Y con respecto a la cirugía, tiene menos tasa de fallo orgánico tras el procedimiento, porque es un procedimiento pues, menos agresivo, y tiene menos tasa de ingreso hospitalario. Los riesgos que tiene el drenaje endoscópico son pues, la perforación, el sangrado y que la prótesis que se coloca pues migre.
Respecto a los tipos, tenemos pues el drenaje transmural, que se hace en casos en los que el conducto pancreático está íntegro y en los que la distancia entre la pared y el pseudoquiste es menor de 1 centímetro. Además, bueno, pues para hacerlo tampoco tiene que haber estructuras vasculares entre ambos. Y el drenaje transpapilar pues, se hace en las situaciones en las que el pseudoquiste está en relación con el conducto pancreático. También se puede realizar una técnica combinada. Y las contraindicaciones de este abordaje son la presencia de pseudoaneurismas o la presencia de necrosis organizada, que aunque la drenemos, pues al estar ya organizada no vamos a conseguir nada. Aquí vemos una colección. ¿Vale? La primera foto es un escáner en el que se ve un pseudoquiste. Luego se ve la visión endoscópica, ahí se ve cómo abomba bien y se le termina pues, colocando un drenaje un drenaje PICC tape pues, para drenar esa colección a la cavidad. Y por último, pues el manejo quirúrgico es pues, un manejo más agresivo que genera una mayor respuesta inflamatoria en un paciente que ya de por sí pues, ya está bastante grave. Y las indicaciones son pues, un manejo, pues, es un step-up approach que consiste en que pues, primero empezamos por técnicas menos invasivas, que son menos agresivas para el paciente, como el drenaje percutáneo y el drenaje endoscópico, y ya cuando esas técnicas no han sido útiles, no han sido eficaces y es necesario, pues ya habría que hacer la cirugía. Es importante remarcar eso, que hay que intentar esperar más de 4 semanas para hacer la intervención porque disminuye mucho la morbilidad y la mortalidad. Y respecto al abordaje, pues se prefiere siempre pues, el abordaje laparoscópico con respecto al abierto, ¿no? Porque es un abordaje pues, también menos agresivo. También si, por ejemplo, hubiera que intervenir al paciente antes de las 4 semanas, pues porque tiene un síndrome compartimental o una isquemia o algo que sí que indique una cirugía urgente, no se recomienda en la misma intervención tratar las colecciones. Eso se recomienda dejarlas ahí y si es necesario, luego en un segundo tiempo tratarlas. Los objetivos de la cirugía son pues, realizar una limpieza, un desbridamiento de toda la zona que tiene la necrosis, lavar y luego pues, conservar la mayor parte del parénquima posible y evitar la iatrogenia, pues, controlar el daño, resolver el proceso y salir para no dañar pues, más al paciente, ¿no? ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos el desbridamiento retroperitoneal asistido por la paroscopia, que lo que necesita primero es colocar un drenaje percutáneo, el retroperitoneo en la colección, y si con ese drenaje pues, no se resuelve la colección, lo que tenemos que hacer es hacer una incisión subcostal, como vemos en la imagen, es una incisión subcostal izquierda de 5 centímetros y a través de esa incisión pues metemos los instrumentos para trabajar, para acceder a la colección y drenarla. La indicación perfecta pues, en estos pacientes es pues, cuando tienen una necrosis retrogástrica que se extiende por la gotiera paracólica izquierda. Y con respecto se puede hacer por la paroscopia, tiene pues, menos tasa de fallo multiorgánico, menos tasa de diabetes de nueva aparición y menor desarrollo de hernias. Aquí vemos un escáner de una colección con necrosis que ya está bien definida, está bien radicada. Se le ha colocado un drenaje percutáneo, pero ese drenaje pues, no termina de resolver el proceso y al final pues, se tiene que hacer un abordaje retroperitoneal por la paroscopia. Ahí vemos el trocar metido en la colección y la segunda imagen es la vista de pues, esa colección necrótica desde la cámara. Aquí vemos un escáner a las 3 semanas de control para ver pues, cómo se ha reducido la colección y pues, ya queda mínima cantidad. Otra técnica es el abordaje transgástrico o retrogástrico, que también se puede hacer por la paroscopia o abierto, que consiste en acceder a la zona de la colección, a la cavidad retroperitoneal. Se puede acceder transgástrica, o sea, atravesando la pared anterior del estómago y la pared posterior, o directamente levantando el estómago y accediendo a la colección. Aquí vemos unas imágenes de una cirugía pues vemos cómo están colocados los puertos de la intervención y pues en la tercera imagen, también esta que tenemos aquí, vemos cómo se van metiendo los trócares en el estómago. La cuarta imagen es la visión del interior gástrico con los trócares ya metidos y aquí se accede a la pared posterior, se atraviesa y se ve pues, toda la cavidad necrótica y ya se coloca un drenaje. Y en la última imagen vemos pues, ya cómo está cerrado con una sutura el estómago. Y luego también se puede hacer, pues eso, la retrogástrica que he dicho, pues lo que hacemos es, en esta colección pancreática que tenemos aquí, lo que hacemos es levantar todo el estómago, acceder a la transcavidad y a través de eso pues ya accedemos a la colección. Aquí vemos cómo se está drenando la colección. Esto que vemos aquí es la colección. Aquí está el estómago levantado
y pues ya se está drenando y aquí ya se está quitando toda la parte de necrosis. Otras indicaciones quirúrgicas en la pancreatitis, pues en caso de síndrome compartimental, en caso de pues, una isquemia, un sangrado activo que no cesa a pesar del tratamiento endoscópico, o la colecistectomía, que hablaremos más adelante. Respecto al síndrome compartimental, pues decir que al final siempre hay que intentar medidas conservadoras, unas nasogástricas, una rectal, una vesicales, procinéticos, y si ya pues todo eso falla y ya no hay otra opción, pues ya hacer una laparotomía descompresiva urgente. ¿Por qué se intenta evitarlo? Pues porque tiene mucha morbilidad y mucha mortalidad. Lo que tenemos que hacer si lo hacemos es mantener todo el retroperitoneo intacto para evitar que las colecciones se infecten, porque claro, pues mantener el abdomen abierto durante un par de días pues tiene una tasa de infección muy alta. Y lo que tenemos que hacer también es revisar ese abdomen antes de las 48 horas, porque se ha visto que reduce la morbilidad y la mortalidad. Y intentar también hacer un cierre precoz cuando nos aseguremos pues, que ya no tenemos que volver a entrar en ese abdomen, que el proceso ya está resuelto, pues en cuanto se pueda, intentar cerrarlo. Y la colecistectomía, pues cuando tenemos que hacerla en casos de pancreatitis biliar, que como ha comentado antes Vanessa, pues son un 45% más o menos de las pancreatitis. Eso, pues el manejo pues, es un poco variable, depende mucho también de entre hospitales y así. Entonces, bueno, pues también hemos revisado un poco esto para unificar los criterios y establecer pues también nosotros un protocolo. La pancreatitis biliar, pues bueno, está causada por la obstrucción del colédoco, entonces lo que pasa es que se obstruye toda la salida del conducto pancreático y además pues se cree que refluye la bilis infectada en el conducto pancreático y activa pues una serie de enzimas proteolíticas. Hay que sospecharlo pues en pacientes que vienen con pancreatitis, tienen antecedentes de patología biliar y sobre todo también, pues como ha dicho Vanessa antes, cuando en la analítica tenemos una LT mayor de 150 es muy específica pero es muy poco sensible, entonces está muy pocas veces presente. Y con el se diagnostica pues, haciendo una ecografía. Entre un 4 y un 8% de los pacientes que tienen colelitiasis van a desarrollar una pancreatitis aguda biliar y el tratamiento definitivo y el tratamiento de elección pues, es la colecistectomía laparoscópica. Si no se puede realizar la colecistectomía o no se puede realizar la CPRE, la recidiva de esa pancreatitis es de un 30% en 6 meses. Respecto al uso de la CPRE, pues el uso sistemático pues, no está indicado porque es un proceso también invasivo que tiene cierta morbilidad. Y sí que está indicado en los casos en los que tenemos a un paciente con una colangitis, con datos clínicos de colangitis o con una coledocolitiasis que viene con una bilirrubina mayor de 5. En esos casos sí que estaría indicado hacer una CPRE con esfinterotomía. Si no, todavía hay bastante controversia. Bueno, sí, o sea, la esfinterotomía, lo que hace la esfinterotomía endoscópica mediante la CPR, lo que hace es introducir el riesgo de recibo de pancreatitis, pero claro, no nos quita todo el problema de la patología biliar. Entonces, por eso la cirugía es la colecistectomía es el tratamiento de elección y es un tratamiento definitivo. Si no se puede hacer porque el paciente tiene mucho riesgo quirúrgico, entonces, pues, una cirugía pues, ya tiene mayor riesgo que las probabilidades de que su pancreatitis recidive, pues lo que hay que hacer es hacerle una CPRE con esfinterotomía, por lo menos para disminuir el riesgo de que vuelva a tener una pancreatitis. Y el momento óptimo para hacer la cirugía, pues bueno, en los pacientes que tienen una pancreatitis aguda leve, la indicación es operarlo en el mismo ingreso. Se considera que es un procedimiento seguro y todos los metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados hablan de que la colecistectomía en el mismo ingreso, o sea, la early colecistectomía, con respecto a la colecistectomía programada cuando el paciente pasa la pancreatitis, se va a su casa y luego pues ya lo valoramos nosotros en la consulta para operarle. La colecistectomía en ingreso tiene menor tiempo de ingreso hospitalario, menor porcentaje luego de reingreso, porque claro, hay pacientes que entre que luego se ven en la consulta y así pues ya vuelven a reingresar por otro proceso de pancreatitis. Tienen similares o menores complicaciones perioperatorias y posoperatorias, menor duración de la intervención y pues genera menor coste hospitalario. También hay algunos metaanálisis que comparan pues, la realización de la colecistectomía a las 48 horas del ingreso en en pacientes que tienen una pancreatitis leve versus colecistectomía con normalización ya clínica, analítica, cuando el paciente ya está para irse de alta. Y todos esos estudios no han evidenciado diferencias significativas. Lo que sí está claro es que se tiene que operar pues, eso, en el ingreso. Y en los pacientes que tienen una pancreatitis moderada y severa, pues la indicación es hacer una colecistectomía ya diferida y ya programada
cuando el paciente se ha ido de alta y ya pues tiene ya un buen estado nutricional, se ha resuelto su fallo orgánico y las colecciones ya se han resuelto o están ya estables. Entonces, bueno, pues como un poco resumen del manejo de la pancreatitis biliar, pues cuando tenemos una pancreatitis leve con datos de colangitis o una bilirrubina mayor de 5, hay que hacer una CPRE y luego la colecistectomía del ingreso. Si en cambio es una pancreatitis leve sin signos ni de colangitis ni y con bilirrubina normal, pues intentar hacer eso, pues hacer la colecistectomía durante el ingreso, y ya en casos de pancreatitis severa, pues si fuera preciso hacer la CPRE y si no, nada, pues colecistectomía programada cuando el paciente se ha ido de alta. Ya para finalizar, conclusiones que nos gustaría eso, que os lleváis un poquito a casa, que la pancreatitis aguda biliar es una enfermedad de curso clínico fluctuante que puede ser impredecible, que la mayoría de los casos cursa de manera leve, pero que se puede complicar mucho con la presencia de fallo orgánico persistente y necrosis infectadas, aumentando considerablemente la mortalidad. Que la principal causa va a ser la presencia de licesis biliares. Y en cuanto al tratamiento médico, que la fluidoterapia debe ser agresiva, debe ser precoz, instaurada en las primeras 24 horas y guiada siempre por objetivos, monitorizando la respuesta. En cuanto a la nutrición, su inicio también debe ser precoz en las primeras 24 o 48 horas y preferiblemente por vía oral o por vía enteral. Y que la antibioterapia profiláctica no está indicada de manera rutinaria y que la anestesia se realiza tanto con opioides como no opioides, de manera combinada. Y que aquellos pacientes que presenten pancreatitis grave o datos de fallo orgánico deberían ser valorados para su ingreso en UCI. Y luego eso, pues como conclusiones de la parte quirúrgica, que es una patología con múltiples complicaciones, tanto locales como sistémicas, que respecto a las colecciones lo más importante es tener en cuenta el tiempo de evolución, si hay o no focos de necrosis, pues el contenido de esas colecciones, ¿no? Y dónde están localizadas, porque eso también pues, va a variar un poco el abordaje tanto endoscópico como quirúrgico. La indicación del tratamiento pues, viene determinado principalmente por la evolución clínica, por si tiene o no infección y si las colecciones son sintomáticas. Recordar también que las tres técnicas de las que hemos hablado, la percutánea, la endoscópica y la quirúrgica, son técnicas que son complementarias, que se pueden ir complementando unas con otras en función de cómo está el paciente, de la localización de dónde están las colecciones, que no son técnicas excluyentes, ¿no? Siempre intentar esperar 4 semanas y que en el síndrome compartimental, pues la laparotomía descompresiva pues es la última opción cuando el resto de cosas han fallado. Y aquí tenemos un algoritmo basado un poco en la clasificación de la pancreatitis según los criterios de Atlanta. Si es leve, moderado, entonces cuando tenemos una pancreatitis leve que no tiene complicaciones ni locales ni sistémicas, se tiene que hacer la colecistectomía en el ingreso. Y cuando ya tenemos una pancreatitis que tiene algún tipo de complicación o un paciente presenta fallo orgánico, pues ya pues, se considera moderada o severa. Y la colecistectomía pues, se tiene que hacer al alta una vez que el paciente ya se ha recuperado y ya su proceso, su pancreatitis ya está prácticamente resuelto. Aquí tenemos la bibliografía de la presentación y nada, pues daros las gracias a todos. Sí. O sea, lo ideal es esperar 4 semanas para hacer cualquier tipo de cosa que las colecciones estén ya bien delimitadas, así lo he dicho, ¿no? Pero si no hay otra opción porque el paciente empeora clínicamente o tiene datos de, pues, sobre todo que empeore clínicamente, hay que hacer un drenaje. Ay, perdón. Cuando pregunté, vosotros decís la pregunta. Vale, han preguntado que si el drenaje percutáneo, bueno, he dicho que lo ideal es esperar 4 semanas, pero que si el paciente pues, necesita algo antes, sí hay que hacerlo. Entonces, sí, lo ideal es esperar 4 semanas a que la colección ya esté bien organizada, con una pared bien definida, pero que si fuera necesario porque el paciente presenta un empeoramiento clínico o, claro, es más, hay que tratarlo. Lo ideal es tratarlo pasadas 4 semanas, pero si tiene que ser a las 2 semanas, pues hay que hacerlo.
Y por otro lado, respecto al drenaje, bueno, la línea de drenaje al tributario, muy buenos drenajes, y evitando esa tasa de además, tenemos la suerte de que la experiencia en el drenaje de incluso el drenaje de sí que es verdad que se necesitan varias sesiones de igual el primer tipo de drenaje de la línea no sería la. Sí, a ver, o sea, como he dicho, los dos son primera línea de tratamiento y también depende mucho de pues dónde está la colección y cómo está el paciente también. Entonces, bueno, pues al final yo creo que hay que ver un poco al paciente en conjunto, ¿no? Y ver las opciones de tratamiento que tenemos y en función de eso, pues decidir cuál es el mejor. No, no, no. ¿Ah? Bueno, gracias. Ah, vale, está perdón. No pasa nada, que lo que quiero es. Espera. Quiero guardar el chat. Gracias, Rosa. ¡Ay! ¿Por qué pone grabar? Ah, la grabación.